En este video explicaré propiedades de la potencia o potenciación. ¿Qué es la potencia? La potencia se define como una operación matemática entre dos términos llamado base y exponente, donde A sería la base y n sería el exponente. Esta operación consiste en multiplicar la base A por sí misma cuantas veces nos indique el exponente. Por ejemplo, tenemos 2 elevado al cubo, entonces la base sería 2 y el exponente sería 3. Entonces la base 2 la vamos a multiplicar por sí misma tantas veces nos indique el exponente, es decir, 2 por 2 por 2. Entonces sería 2 por 2 sería 4 y 4 por 2 sería 8. Otro ejemplo, tenemos 5 elevado al cuadrado, entonces la base sería 5 y el exponente 2, es decir, multiplicaremos el 5, que sería la base, dos veces. Sería 5 por 5, sería 25. Otro ejemplo, tenemos 3 elevado a la cuarta, donde 3 sería la base y el exponente sería 4. Entonces la base la multiplicaremos 4 veces, sería 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Como dijimos, para la potenciación tenemos distintas propiedades. Cuando tenemos productos de bases iguales, los exponentes se suman. Es decir, tenemos a elevado a la m por a elevado a la n. Entonces ponemos la misma base y sumamos los exponentes. Por ejemplo, tenemos 2 a la cuarta por 2 al cubo. Ponemos la misma base, que sería 2. Y sumamos los exponentes. Sería 4 más 3, sería 7. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 7 o a la séptima. Cuando tenemos cocientes de misma base, entonces restamos los exponentes. Siempre le vamos a restar al exponente del numerador el exponente del denominador. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a la quinta dividido en 2 elevado al cubo. Entonces sería la misma base, 2. Y tenemos 5, que sería el exponente del numerador, menos el exponente del denominador, que sería 3. Nos daría como resultado 2 al cuadrado. Cuando tenemos una potencia que nos afecta a todo un producto, la potencia se distribuye. Es decir, si tenemos a por b todo elevado a la n, nos quedaría a la n por b a la n. Por ejemplo, tenemos 2 por 3 todo elevado al cubo. Es lo mismo que tengamos 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo. Pasa lo mismo en los cocientes, es decir, si tenemos a dividido en b todo elevado a la n, podemos expresarlo como a la n dividido en b a la n. Por ejemplo, tenemos 4 dividido en 3 todo elevado al cuadrado. Entonces los podemos escribir como 4 al cuadrado dividido en 3 al cuadrado. Cuando tenemos potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Por ejemplo, tenemos 5 al cuadrado y todo elevado al cubo. Entonces tenemos la misma base, que sería 5, y multiplicamos los exponentes 2 por 3, que nos daría 6. Es decir, nos quedaría 5 a la sexta. Esta propiedad nos indica que todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Por ejemplo, tenemos 9 elevado a la 0, nos da como resultado 1. Esta propiedad nos dice que cuando tenemos una base afectada por un exponente negativo, podemos pasar todo el término hacia abajo como un cociente y nos queda el exponente positivo. Por ejemplo, tenemos 3 a la menos 4, entonces lo podemos escribir como 1 dividido en 3 a la cuarta y vemos que ya nos queda el exponente positivo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que siempre que tengamos una base negativa, dependiendo del exponente, vamos a tener un resultado positivo o negativo. Si el exponente es par, el resultado es positivo. Por ejemplo, tenemos menos 2 elevado al cuadrado. Por definición, vamos a multiplicar la base tantas veces nos diga el exponente. Es decir, tenemos menos 2 por menos 2. Menos por menos sería más y 2 por 2 sería 4. Entonces, siempre que sea par, nos va a dar resultado positivo. Si el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Por ejemplo, si tenemos menos 2 elevado al cubo, por definición tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos sería más. Más por menos sería menos. 2 por 2 sería 4 y 4 por 2 sería 8. Entonces el resultado sería menos 8.